cordial saludo para todos. Mi nombre es Jenny Paola Caicedo Díaz. Inicio el análisis con la sentencia de unificación 180 del 2022. En esa sentencia encontré aplicación a la teoría de argumentación de Toulmin. Tenemos unos datos: un menor de origen venezolano quien había sido abandonado en Colombia por su familia biológica. Estuvo domiciliado en el país durante el último año bajo la protección del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y no podía ser dado en adopción debido a las restricciones legales para adelantar este tipo de procedimientos cuando se trata de menores que no tienen la nacionalidad colombiana. Adicional a ello, no existía una regulación para otorgar nacionalidad a menores migrantes en esta situación. Como aserción tenemos: se debe conceder nacionalidad colombiana por adopción al menor para garantizar sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica, identidad y tener una familia bajo la protección del Estado. Y las autoridades colombianas deben aplicar una regla de unificación con efectos intercomunes mientras no exista una regulación legal definitiva. En cuanto a la garantía, tenemos el principio, el derecho a la nacionalidad, a la personalidad jurídica y a la identidad de menores de edad migrantes no acompañados y o separados de su familia. Sin nacionalidad no hay plena personalidad jurídica. La nacionalidad es requisito para que el menor goce de plenos derechos civiles. El principio del interés superior del niño y el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. El Estado debe priorizar este principio al decidir sobre nacionalidad, adopción y medidas de restablecimiento. Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección en el ordenamiento jurídico interno, lo cual está consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política. El primer llamado a responder por las necesidades de los niños es su entorno familiar. Sin embargo, en los casos en los que ese entorno no tiene las capacidades para asegurar el goce efectivo de sus derechos, la sociedad y el Estado tienen la responsabilidad de proveer los medios para que cese ese estado de vulnerabilidad. Principio de no discriminación, el cual la Corte pues lo ha reconocido y aplicado al solucionar cuestiones relacionadas con los derechos de los niños. La Ley 1098 del 2008, por el cual se expidió el Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 8 reafirma que el interés superior del niño es un imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. Así entonces, en el ordenamiento jurídico colombiano, tanto la Constitución y la ley le dan una protección especial y prevalente a los derechos de los niños en atención a que se trata de sujetos que empiezan la vida y se encuentran en una situación objetiva de indefensión. Como respaldo está el derecho internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, entre otros instrumentos internacionales, son fuentes de obligaciones para el Estado colombiano en torno a los derechos de los niños. En jurisprudencia nacional, la Corte ha establecido la nacionalidad como un derecho fundamental con tres dimensiones: el derecho a adquirirla, el derecho a no ser privado de la nacionalidad y el derecho a cambiar de nacionalidad. Adicionalmente, el derecho a la nacionalidad es la condición para el ejercicio y disfrute de varios derechos humanos fundamentales, como lo son el derecho al, de los niños al nombre, a la educación, a la salud, a la propiedad privada, a la igualdad y a la libertad de expresión. En cuanto al cualificador modal, esta norma se aplica mientras no exista una regulación definitiva. La nacionalidad por adopción es una medida excepcional que debe usarse con base en un análisis del interés superior al niño, y se requiere que el menor haya estado al menos un año con domicilio permanente y continuo en el país, que sean niños, niñas y adolescentes de origen venezolano, migrantes irregulares y en situación de abandono probado. Excepciones: no debe haber nacionalidad generalizada por adopción para todos los migrantes. Algunos magistrados en su voto salvado advierten que darían lugar a riesgos como doble filiación y que debe regularse legislativamente de forma estructural. Esta medida sitúa a los niños en un escenario de inseguridad en el que se otorga una familia adoptiva sin que exista certeza sobre la ausencia de una red familiar que pueda asumir su cuidado y su custodia. Dado que la decisión no tendría alcance de registro en Venezuela, se podría generar una doble filiación. Por un lado, padres adoptivos legitimados y reconocidos en Colombia, y por otro lado, con la familia biológica que podría reclamar sus derechos al contar con un documento también válido en su país de origen. También encontramos el riesgo o la inconveniencia que supone dictar medidas generales de adopción para niños y niñas y adolescentes migrantes y refugiados.
ya que la flexibilización de este tipo de trámites incrementa la amenaza de tráfico de menores de edad. Otra excepción que encontramos es la intervención legislativa necesaria. Se reconoce que la rama legislativa debería eventualmente crear una regulación autónoma e integral para estos casos, adopciones, nacionalidad de migrantes de menores, pero dada la ausencia de esta ley, pues la Corte recorre al intercommunis como medida transitoria. Tenemos la sentencia constitucional 324 del 2021. En contraaplicación de la teoría de Robert Alexi, el problema jurídico. Las disposiciones, la disposición legal que exige la contabilización del plazo de los años de convivencia de los compañeros permanentes que aspiran a ser padres adoptantes se efectúe a partir de la sentencia de divorcio cuando uno de ellos haya tenido un vínculo matrimonial anterior, vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia. Bueno, en esta sentencia encontramos principios en colisión. Por un lado, los principios que respaldan la nulidad de la exigencia, los que se ven afectados por la norma, que son el interés superior del niño, niña y adolescente, el derecho de los niños, niños y adolescentes a tener una familia estable, la igualdad entre tipos de familia, no discriminación, y la protección de derecho del adoptable. La adopción es una medida de protección y por tanto las barreras para adopción deben justificarse con especial cuidado. Y los principios que justifican la existencia de la norma. Está el principio de la seguridad jurídica patrimonial. Uno de los argumentos tradicionales para exigir el divorcio es distinguir patrimonialmente los efectos del antiguo matrimonio y la convivencia, evitando confusión entre patrimonio conyugal, sociedad de hecho y efectos hereditarios. Otro principio también que justifica la exigencia normativa es la estabilidad e idoneidad familiar. Se puede argumentar que una convivencia de 2 años contados desde el divorcio sirve para demostrar la estabilidad de pareja adoptante y su idoneidad. Entonces, iniciamos con el test de proporcionalidad. La norma persigue fines imperiosos. El legislador, cuando incluyó en la parte acusada, se refiere a garantizar la idoneidad de la familia del adoptante. En este orden de ideas existirían 3 posibles fines para adoptar esta medida. Primero, garantizar la permanencia de la pareja, la seguridad económica del menor de edad y la certeza sobre vínculos de filiación. La unión marital, de hecho, surge con la decisión de una pareja conformar una familia, independientemente de la existencia de una sociedad conyugal previa. La seguridad económica del menor no está en riesgo con la existencia de aquella sociedad y la sentencia de adopción da plena certeza sobre las relaciones filiales. El supuesto fin es garantizar la estabilidad familiar para proteger al menor, pero la estabilidad ya existe si la unión marital de hecho funciona y es duradera. Y la sentencia del divorcio no es el único medio para demostrar la estabilidad de la pareja ni la continuidad de la convivencia. Por tanto, la medida no es idónea. ¿Existe un medio menos lesivo para el mismo fin? Se podía evaluar directamente la estabilidad de la unión mediante pruebas de convivencia real sin importar la fecha de divorcio. En el artículo 68 del Código de Infancia y Adolescencia se prevén los requisitos especiales de idoneidad física, mental, moral, social de quienes pretenden convertirse en adoptantes. Estas condiciones son verificadas por el ICBF y el juez de familia que profiere sentencia de adopción. Se trata de una comprobación estricta que tiene como propósito asegurar a los niños que esa familia les garantizará su integridad física, su salud, su cuidado, amor, educación, desarrollo armónico integral y correcto desempeño del ejercicio de la patria potestad y autoridad plena. Por tanto, la medida tampoco es necesaria. Proporcionalidad en estricto sentido. Intensidad de las afectaciones a los principios en conflicto. Afectación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Al exigir que los 2 años cuenten desde la sentencia de divorcio, si hay un matrimonio previo, se restringe el acceso a la adopción para parejas permanentes que de hecho han convivido por más años, pero cuyo divorcio aún no se ha formalizado. Esa barrera puede reducir el número de familias adoptantes posibles, lo que afecta el derecho de niñas y adolescentes a tener una familia con estabilidad y con personas idóneas. Dado que el derecho a tener una familia
y la adopción como medida de protección es un derecho especialmente sensible, la intensidad de la afectación es alta. No se trata solo de una carga administrativa, sino de un impedimento real para reintegrar nuevas familias adoptivas. Ahora, en cuanto al otro principio, la justificación patrimonial y seguridad jurídica, el argumento patrimonial, evitar confusión entre el patrimonio conyugal y el de la unión de hecho, sí tiene relevancia, pero no es absoluto. Además, la exigencia del divorcio para el cómputo del plazo es un mecanismo formal que no necesariamente refleja la realidad de una convivencia estable ni garantiza que la relación sea más idónea para la adopción. La Corte considera que esa barrera formal es excesiva y no es proporcional al beneficio que persigue. La seguridad patrimonial podría lograrse por otros medios menos gravosos para los adoptantes potenciales y para los niños, niñas y adolescentes. En el balance de los derechos de los niños adoptables, pesan más los derechos de los niños, niñas y adolescentes que la justificación patrimonial de la barrera normativa. La medida normativa, o sea, contar con una sentencia de divorcio, produce una afectación desproporcionada sobre el derecho de los niños y niñas y adolescentes a tener una familia. Entonces, la norma pues no supera el test de proporcionalidad. Como resultado tenemos, la expresión demandada imponía una discriminación injustificada contra quienes tuvieron un matrimonio anterior. No supera los pasos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. El requisito contribuye al interés superior del menor. Por tanto, pues la Corte declaró inexequible la norma acusada. Finalmente tenemos la sentencia tutela 468 del 2018, en la cual pues también encontré aplicación de la teoría de Robert Alexis. En esta sentencia, la Corte analiza una situación donde un niño es separado de su familia en el marco de una actuación estatal. Se revisan actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales que en concepto del accionante pues, afectaron el principio del interés superior del niño, el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. La Corte evalúa si la intervención estatal como medida de protección era válida y proporcionada frente al deber de preservar el núcleo familiar. Entonces, en esta sentencia encontramos estos principios en colisión. El interés superior del niño tiene un peso máximo en el orden constitucional colombiano, es un principio transversal y vinculante para todas las autoridades. El derecho del niño a tener una familia y a no ser separado de ella obliga a preservar la unidad familiar como espacio natural de desarrollo. La protección estatal, intervención cuando hay riesgo. El Estado tiene el deber de intervenir cuando un niño está en peligro. Su peso es importante, pero no es absoluto. La Corte debe decidir si la separación del niño era una medida proporcional necesaria y compatible con el interés superior. La Corte identifica que el interés superior del niño y la unidad familiar favorecen mantener al menor con su familia, que la protección estatal favorece la intervención y la eventual separación. Test de proporcionalidad. En primer lugar, la idoneidad. La medida de retirar al niño de su familia debe ser adecuada para protegerlo. La Corte encuentra que las razones de la autoridad estatal no demostraron un riesgo real, actual y grave. No es claro que la medida sea idónea. Necesidad. La Corte verifica si existían medidas menos lesivas para proteger al niño sin separarlo de su familia. Ejemplo, visitas domiciliarias, acompañamiento psicosocial, planes de mejoramiento familiar. La Corte concluye que existían medidas menos drásticas, por lo que la separación no era necesaria. Proporcionalidad en estricto sentido. La intensidad de la afectación del principio de interés superior y la unidad familiar. La separación injustificada afecta la estabilidad emocional del niño, su derecho a desarrollarse en entorno afectivo, su identidad y proyecto de vida. Por tanto, la afectación es grave. La intensidad de la afectación del principio de protección estatal. Si la intervención no se realiza, si el niño permanecía con la familia, el riesgo alegado por la autoridad era moderable, además no probado. La afectación potencial al principio de protección es baja. Es decir, la afectación de los derechos del niño, por separarlos, mucho más fuerte que la eventual afectación al principio de protección estatal si permaneciera con su familia. Por tanto, el principio de interés superior y el de unidad familiar debe prevalecer. No se cumplen los criterios de idoneidad y necesidad, la ponderación muestra mayor peso en proteger la unidad familiar, por tanto, la medida estatal es desproporcionada. La Corte concluye que la separación fue arbitraria, que se afectó gravemente el interés superior del niño y se violó su derecho a tener una familia.
La Corte adopta una decisión donde optimizan principios relevantes, garantizando el máximo nivel posible de protección al niño. Muchas gracias.